A continuación daré las explicaciones de las reacciones observadas en los videos previos. Primero tenemos el video donde aparece la combustión del etano. En el video original hacen un comparativo de diferentes hidrocarburos, de gases, los más ligeros del metano, del etano, del butano, que se ilustra llenando globos con estos gases y al acercar la flama hay una explosión. Pues particularmente este corresponde a la combustión del etano, que en la reacción dice el etano reacciona con oxígeno produciendo CO2 y agua, pero es claro la gran cantidad de energía que se libera por el rompimiento de sus enlaces. Es decir, es una reacción exotérmica. O sea que aquí haríamos la corrección. Decimos, la reacción ocurre con el oxígeno, el hidrocarburo etano con oxígeno produce CO2, agua y calor. Es decir, estamos hablando de una reacción exotérmica, de una reacción que genera una gran cantidad de energía. Un segundo video, titulado El de la botella azul, en el cual aparece la joven agitando vigorosamente un matraz balón, cuyo contenido reacciona para generar un color azul, y esto es debido al azul de metileno. Una vez que ese matraz se deja reposar, el color desaparece. En el video aparece un segundo joven que vuelve a agitar vigorosamente el mismo matraz para regenerar el color azul. Es decir, este es un proceso cíclico que nos ilustra una reacción reversible. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esa reacción? Decimos que es un proceso de transferencia de electrones donde observamos en la parte central de la imagen el azul de metileno, leucometilene blue, que es de un color claro, que pasa a un azul de metileno, que es de un color intenso, de color azul. Estamos hablando de izquierda a derecha, que el azul de metileno se oxida. Y para ello vemos cómo a la hora de hacer la agitación, dice shake, hay una pérdida de electrones, por lo tanto es una oxidación, pero esos electrones son transferidos al oxígeno, que tiene como tapa intermedia el peróxido de hidrógeno H2O2 o agua oxigenada, pasando a agua. Entonces, una vez que tenemos el azul de metileno de color azul en su estado oxidado, dice, este puede reducirse nuevamente. Y para ello necesitamos un agente reductor, lo vemos en la parte inferior. Y un buen ejemplo de reductor, que es el contenido también de ese matraz, además del indicador y del oxígeno del contenido en su interior, es la glucosa. La glucosa, decimos, es un carbohidrato, es un polihidroxialdehído, una sustancia que se puede oxidar principalmente en su carbono número 2. Es el carbono que tiene la función OH, pasa a carbonilo y por lo tanto tenemos una acetona. A la hora de que esa glucosa se oxida, él se comporta como un agente reductor. Es decir, él suelta los electrones que va a ganar el azul de metileno para su reducción. Y de esa manera se regresa el estado oxidado del azul de metileno al estado reducido, haciendo el proceso cíclico. En un tercer video tenemos estas imágenes. Una joven sosteniendo un matraz Erlenmeyer con un contenido de color rosa y se encuentra burbujeando CO2. Es decir, a partir de sus exhalaciones está incorporando CO2 a la solución. Y con el tiempo vemos, imagen derecha, cómo el color desaparece y simultáneamente aparece turbidez. Decimos, en ese matraz hay una solución de hidróxido de calcio, una solución alcalina y la presencia de fenoftaleína o un indicador de pH. La fenoftaleína, cuando se encuentra pHs alcalinos, particularmente encima de 8, o más allá de 8, decimos, adquiere el color rosa fuchsia, rosa violeta característico. Pero si agregamos ácido o agregamos protones a ese medio, es decir, acidulamos, la fenoftaleína adquiere una estructura cíclica, la cual es incolora a pHs ácidos. Por lo tanto, aquí estamos implicando dos reacciones. La primera de ellas decimos, cuando nosotros burbujeamos CO2 en agua, lo que estamos haciendo es generar ácido carbónico. Estamos viendo ahí cómo se representa bajo una reacción reversible. Pero simultáneamente ese ácido carbónico reacciona con el hidróxido de calcio de la solución alcalina para producir carbonato de calcio. Esa es una sustancia insoluble de color blanco, además de agua. Es decir, estamos viendo cómo se da la reacción de neutralización y donde uno de los productos es insoluble y por lo tanto le da turbidez a la solución y estamos hablando del carbonato de calcio. El video número 4 lo podemos ilustrar con esta imagen. Se trata de la reacción entre el permanganato de potasio con el glicerol. Es una reacción extremadamente violenta que además de los gases y el calor puede llegar a la explosión.
Decimos que la reacción la podemos ilustrar de esta manera. El permanganato de potasio KMnO4, que es un agente oxidante, reacciona con el glicerol, que es una molécula orgánica que tiene 3 grupos OH, derivada de triglicéridos o de grasas. Produce, dice la reacción, carbonato de potasio, óxido de manganeso, dióxido de carbono y agua, pero principalmente una gran cantidad de energía. Es decir, nos está ilustrando una reacción exotérmica. El quinto video tiene que ver con esta imagen. Ahí vemos un joven cortando el metal potasio, que al igual que el sodio, son metales blandos, son metales reactivos que se oxidan con mucha facilidad y que reaccionan con el agua. Por eso también tenemos ahí una cuba y con su tapa de madera para protegernos de la reacción. Entonces, una vez que ese potasio se introduce esa cuba, decimos, hay una reacción violenta y pueden ocurrir explosiones. Hay generaciones de chispas, de gases, y una vez que culmina la reacción, podemos ver cómo la solución torna a color rosa-violeta. Se trata de una cuba que originalmente tiene agua y fenolftaleína y que en la presencia de soluciones alcalinas, es decir, si el pH se eleva por encima de 8, entonces vemos ese color. ¿Qué es el caso de la reacción? ¿Por qué ocurre esto? Porque el potasio, al reaccionar con el agua, nos genera el hidróxido de potasio, que es alcalino, y adicionalmente decimos, la violencia o la generación de chispas o explosiones se debe a que el hidrógeno es un combustible. Entonces, claramente identificamos aquí una reacción exotérmica. Ese tipo de reacciones se utilizan mucho en los laboratorios para simular la explosión parecida a la de un volcán. A continuación veremos un video donde se hace la reacción similar, pero en lugar de potasio se utiliza sodio. Esta imagen corresponde al video número 6, donde tenemos un vaso de precipitado con una solución y un montaje con un tripié, una tela de asbesto y un mechero. Entonces, lo que está ocurriendo en ese vaso es la reacción donde el zinc reacciona con el hidróxido de sodio para producir zincato de sodio. Es una reacción de síntesis. En esta reacción, el zinc está trabajando con su valencia típica, que es +2. Posteriormente, vamos a ver cómo se incorporan unas monedas europeas de 5 centavos, que son monedas de cobre, al igual que la moneda de Estados Unidos, el penny, que también es de cobre. Decimos, ahí lo que va a ocurrir es una cubierta, un chapeado de el zinc. Aparentemente simula o asemeja una moneda de plata. ¿Qué es lo que ocurre en esa parte del chapeado? Decimos, el cobre elemental en la superficie de la moneda reacciona con el zinc +2 del zincato, liberando al medio a la solución cobre +2, y el zinc elemental o el zinc metálico se deposita en la superficie de la moneda. En una última etapa tenemos cómo esa moneda, al calentarla, vemos cómo en la imagen se calienta la moneda, en la cual el cobre que está por debajo de esa capa de zinc hace la interacción entre esos dos metales para generar la aleación. La aleación lleva por nombre latón. Es una aleación entre el cobre y el zinc, que luce muy similar a una moneda de oro. Entonces eso es lo que se observa en el video número 6. Posteriormente tenemos en el video número 7 esta imagen que corresponde a una cuba que tiene una solución o una mezcla de etanol-agua en el cual se sostiene un billete, se está empapando un billete con esa mezcla para después prenderle fuego. Entonces decimos, primero el billete se impregna en una mezcla de etanol-agua 1:1, iguales proporciones en volumen de ambos, y el etanol que lo estamos viendo aquí, que es una molécula orgánica de 2 carbonos con fórmula C2H6O, decimos que es finalmente lo que se quema. Y la mezcla particular de agua 1:1, etanol agua 1:1, protege el billete de tal manera que el billete no se quema. Pero finalmente lo que observamos a manera de truco es la reacción de combustión del etanol. El etanol reacciona con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono, agua y calor. En el video número 8 tenemos una serie de recipientes
cuyos contenidos de adelante hacia atrás son carbonato de sodio para el vaso, fenoftaleína con un poco de agua, el indicador de color que es incoloro a pHs ácidos, colorido a pHs alcalinos, en el segundo recipiente o la copa. En el tercer vaso tenemos la sal de cloro de bario y al final tenemos dicromato de potasio en medio ácido. Bueno, primero empezamos pasando el carbonato de sodio a la copa que contiene fenoftaleína. Y lo que observamos es que aparece el color rosado. ¿Por qué? Decimos, el carbonato de sodio al estar en medio acuoso se disocia liberando pequeñas cantidades de hidroxilo, que es lo que da un pH ligeramente alcalino, más ácido carbónico. Es una reacción reversible que preferentemente permanece en mayor cantidad como reactivos. Es decir, tenemos mayor cantidad de carbonato y una pequeña liberación de iones OH-1. Bueno, en la segunda etapa, una vez que agregamos a la copa toda la solución, esa es transferida a un vaso que contiene cloro de bario. Y entonces lo que vamos a observar ahí en esa imagen es la reacción entre el carbonato de sodio y el cloro de bario. Es una reacción de doble desplazamiento donde el sodio se combina al cloro, el bario al carbonato, generando una sustancia blanquecina insoluble que es el carbonato de bario, que es la que precipita. Por eso observamos, además de un color rosado, una apariencia lechosa o turbia. Al final, cuando transferimos ese contenido al cuarto vaso que contiene dicromato, la solución se torna de color amarillo. Y entonces decimos que el carbonato de bario reacciona con el dicromato para producir cromato de bario, dióxido de carbono y cromato de potasio. En este caso, tanto el cromato de bario como el cromato de potasio son de color amarillos, pero el cromato de bario es insoluble. Si nosotros observáramos los colores originales del dicromato, son cristales de color naranja, mientras que los cristales del cromato de bario, al igual que los del cromato de potasio, son de color amarillo. Es decir, en este video estamos viendo una serie de reacciones donde primero el carbonato de calcio pasa a carbonato de bario y posteriormente este reacciona con el dicromato para producir cromato de bario. En el siguiente video vemos cómo una mezcla sólida contenida en una cubeta se le agrega un poquito de agua. La mezcla es nitrato de plata y magnesio. Y al reaccionar con el agua, vemos cómo se da una explosión, una gran liberación de gases, de luces, y decimos que esa la simbolizamos con esta ecuación. Nitrato de plata reacciona con magnesio. Es una reacción de desplazamiento simple donde el magnesio desplaza la plata, generando el nitrato de magnesio más la plata elemental, más el símbolo de energía, que es lo que nos indica que esta reacción es una reacción exotérmica. Vemos esta reacción, la penúltima reacción, como se observa en la imagen, es un calentamiento de un tubo montado en un soporte con unas pinzas y el contenido de ese tubo es clorato de potasio. Esta es una reacción típica de descomposición del clorato para liberar oxígeno. Pero posteriormente se agrega una goma, un dulce que contiene azúcar, donde se hace la combustión completa y altamente energética de este material. Bueno, decimos, el contenido de ese tubo es clorato de potasio, se calienta hasta fundirlo y una vez que empieza la generación de oxígeno o la descomposición, decimos, es una reacción endotérmica donde el clorato de potasio se descompone produciendo cloro de potasio y oxígeno, pero una vez que estamos en esa etapa, se agrega un dulce, un osito de goma y entonces observamos una reacción extremadamente violenta. Entonces decimos que ese carbohidrato, que ese azúcar, el C12H22O11, reacciona con el oxígeno en un proceso de combustión para producir CO2, agua y una gran cantidad de energía. Entonces, en lugar de esa gomita se puede introducir cualquier material orgánico, pero lo que decimos es que de manera efectiva, al estarse liberando el oxígeno de la reacción de descomposición del clorato, entonces la combustión de ese material o de ese combustible sería muy rápida, muy eficiente. Y la última reacción es donde tenemos esta imagen, donde se hace la adición en ese orden de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, H2O2, de un detergente para generar espuma, de un colorante y de yoduro de potasio. La reacción es la siguiente. El agua oxigenada se descompone o reacciona violentamente con el yoduro de potasio para producir agua, oxígeno, hidróxido de potasio y yodo. Entonces decimos, esta reacción nos genera rápidamente y de manera inmediata una gran cantidad de oxígeno.
Y debido a la característica de tener el detergente, se genera un material, un tubo enrollado, que nos da la apariencia de un polímero. Entonces, de esta manera ilustramos la última reacción. Y con eso damos por terminada la explicación de las reacciones. Feliz fin de semana.